Mira, estamos Bien, viendo entonces vamos a acá explicar que el ciclo el celular ciclo celular. comprende lo que es la interfaz, es que casi toda ella, y mitosis una pequeña, ¿no? Entonces tenemos acá, ¿no? G1, y en G1 encontramos el G0, que es la etapa de diferenciación, cuando ya se define qué tipo de células van a nacer. Ahí han ¿no? Formado acumulado moléculas, energía, para después sintetizar DNA, organelas, y prepararse para la etapa de división celular y formar las dos células hijas idénticas. Bien, esto creo no servido, después estamos acá el conejito. Acá. Bueno, fase del ciclo celular. Tenemos la interfase. Durante esta etapa la célula aumenta de tamaño, duplica sus estructuras, acumula reservas necesarias para la división. Y luego tenemos la división celular, mitosis. Bien, entonces tenemos acá, explicando nuevamente, tenemos acá G1 y en G1 viene la G0, entonces la célula se detiene. La célula se agranda y fabrica proteínas. Ahí en G1 hay un punto de restricción, la célula se divide, se decide si debe seguir o no. Si ya no sigue, quedamos G0, ¿no? Ahí es donde se quedó la neurona. Luego sigue la etapa S, donde se duplican, se replican el ADN. Luego viene la G2, la célula se prepara para dividirse. Y en mitosis la célula se divide. Es el comienzo del ciclo, ¿no? Y después de la mitosis vuelve a empezar de nuevo, 1, 1. Interfase. Interfase, periodo G1, S y G2. En G1 se incrementa el volumen citoplasmático, tenemos más citoplasma, el cual se debe a la formación de nuevas organelas, claro, por eso hay más espacio, porque las organelas aparecen nuevas y hay bastante formación de proteínas que se van a utilizar para la conformación de la nueva célula. Periodo S, síntesis de ADN. El evento más importante es la duplicación de la cromatina. Periodo G2, acumulación de material energético, ¿no? Ya que has formado nuevas organelas, has duplicado el ADN, ahora tengo que conformar energía para que ésta se utilice en la división celular. En general, periodos S1 y G2, ¿no? Son constantes, S1 y G2, pero nuestra etapa G1 es el más variable porque puede durar horas, días, meses o años, y G su cero es la diferenciación celular, hay que recalcar eso. Bien, división celular comprende dos etapas, la etapa de cariocinesis y citocinesis. Cariocinesis es división del núcleo, citocinesis es división del citoplasma. En el caso del animal se llama mitosis astral con áster, porque hay centrosomas, y en vegetal hay sin áster, hay un casquete polar. En el animal hay una constricción, un cuerpo intermedio llamado Fleming, que del parte media se parte en dos. En cambio, en el vegetal no, en el medio parece, ¿no?, un fragmoplasto que divide, ¿no? No hay un estrangulamiento como uno espera. Y esto que participa en la cariocinesis ya no es un centrosoma, sino un casquete polar. Casquete polar es propio de los vegetales. Bien, la mitosis, proceso de división donde una célula eucariota diploide origina dos células hijas iguales diploides, 2N, 2N. La mitosis permite repartir el ADN duplicando en interfaces equitativamente en dos células, por lo que estos resultan iguales genéticamente. La misma información del núcleo anterior, lo tiene que tener el núcleo nuevo todo el citoplasma igualito porque van a hacer la misma función, para reemplazar el lugar en que estaba nada más. Esto ocurre porque generalmente nuestras células mueren y alguien tiene que reemplazar para que ocupen ese espacio y nosotros sigamos bien viviendo, desarrollando y existiendo. Fase de la mitosis. Profase. Se condensa la crematina, ¿no? Y se forman los cromosomas dobles. Se condensa es que, ¿no? Se conglomera, se aprieta, se condensa la cromatina y se forman los cromosomas dobles, ¿no? Vamos a hacer cromosomas dobles y se desorganiza el nucleolo. El nucleolo se desenreda y la carioteca también, ¿no? Entonces, los centrosomas duplicados inician la formación del uso, ¿no? Acá tenemos los centrosomas, están separándose y van a formar los usos. Mira, acá estamos viendo esos centrosomas, ¿no? Estamos hablando de una célula animal. Si fuera vegetal, se alineaban los casquetes polares, ¿no? Ya, a partir de la centrófera, también se forman las fibras del uso a partir del cinetocoro,
en las células vegetales el uso lo forman los casquetes polares como estamos recalcando. Entonces, en la profase, ¿no? ¿Qué hacemos? Se condensa. Estaba suelto, ¿no? Todo el ADN y luego toda la cromatina y luego se van formando los cromosomas apretaditos, ¿no? Ahí. Y luego el nucleolo se desacomoda, este nucleolo se dispersa, se acomoda y la carioteca empieza a, ¿no? A separarse. Acá ya estamos descomponiendo, ¿no? Acá todo esto es una célula, entonces vemos aquí que el centrómero en cinetocoros unidos, ahí está. La envoltura nuclear está intacta, pero los cromosomas son dos cromátidos con acentrómero. Estamos hablando de se desorganiza, no que se rompa, se desorganiza, se reacomoda todo lo que estaba dentro. La membrana sigue siendo lo mismo, el núcleo está en dispersión, pero el núcleo sigue estando ahí, no se ha partido eso. ¿Ok? Lo tenemos claro. Prometafase. La carioteca completamente desorganizada, ¿no? Permite la liberación de los cromosomas al citoplasma, ¿no? Ya está desorganizada, nunca hemos perdido, entonces se liberan los cromosomas al citoplasma. El uso cromático se une a los cromosomas mediante los cinetocoros. Estamos viendo acá, ¿no? Que la carioteca completamente desorganizada. Mira, ¿qué vemos acá? Membrana plasmática no se ha separado nada. Tenemos acá las vesículas de envoltura nuclear, ¿no? Están ahí por pedacitos. El microtúbulo del citocoro, microtúbulos astrales, se está separando polos del uso. Los cromosomas están en movimiento activo, están fijados al uso cromático por los citocoros. Los citocoros es la parte intermedia de los cromosomas, ¿no? Desde ahí los van acomodando, ¿no? Ahí los mantienen. ¿Ya? Entonces tenemos acá en esta prometafase que ya ahí sí ya no hay núcleo. En la metafase ya, ¿no? Tenemos obviamente todo lo que hemos hablado, ¿no? Tenemos acá lo que es la membrana, estamos viendo la vesícula de envoltura nuclear, sigue por pedacitos, ¿ya? Polos de luz también acomodados y los cromosomas se alinean, ¿no? En una sola línea, alineados en una placa metafásica. Este es el lugar, el momento en el cual podemos contar los cromosomas, ¿no? Están en una línea. Y hay microtúbulo polar, los citocoros hermanos se separan al inicio de la anafase, los polos de luz están ahí, ¿no? Los microtúbulos del uso invaden el área central de la célula y los cromosomas se ubican en la región central formando la placa cromosómica ecuatorial, la metafase. Ahora, en la anafase, después que se han alineado toditos juntitos, empiezan a separarse. Hay un incremento de separación y cada cromosoma va a separar por la mitad hacia cada lado, ¿no? Entonces, el alargamiento de la fibra centrosómica del uso y el acortamiento de las fibras del uso ocasiona la separación de las cromátidas. Ya se estaban alargando, ahora se separa de las cromátidas hijas, las cuales migran hacia los polos opuestos, cada uno al norte y al sur. El centrómero procede al resto del cromosoma hijo como si fuera transportado por las fibras del uso, lo estuviera jalando. Los microtúbulos cintocoros se acortan a medida que la cromátides se arrastra hacia el polo, el microtúbulo está alargándose, achicándose, está acordándose el lado de los ásteres, esa es la anafase, división. Entonces estamos viendo acá, ¿no? Que las vesículas de las envolturas nucleares están separándose en dos partes, cada una acomodándose también al lado del polo, ¿no? Los cromosomas se descondensan, ya estaban todos condensaditos, se descondensa originando fibras de cromatina que son rodeadas por fragmentos de retículo endoplásmico, las que fusionan para formar la carioteca. Acá se están envolviendo la carioteca, se forman los nucleolos por las conexiones nucleolares que se encuentran en algunos cromosomas, ahí está, se va recomponiendo la envoltura nuclear alrededor de cada cromosoma, divide la célula en dos, ¿no? Los túbulos polares ya están ahí, entonces la telofase ya empieza a armar el núcleo. Ahora, citocinesis. Luego de la telofase aún persisten los haces de microtúbulos, los haces todavía siguen, ¿ya? Intersonales en la zona ecuatorial y se entremezclan con vesículas. Toda la estructura del cuerpo intermedio en el ectoplasma ecuatorial existe un anillo formado por microfilamentos que consumen el ATP. Su contracción permite la formación de un surco que se profundiza y divide la célula. De esta manera, los componentes se distribuyen entre células hijas. Ya están formadas los núcleos. Tenemos acá, ¿no? La envoltura nuclear completa que rodea los cromosomas en condensación. Ya todavía ahí están, ¿no? Y se está reparando el nucleolo también. El cuerpo medio se le permite microtúbulos, el anillo contráctil que genera el surco de cementación, los restos comprimidos polares del uso
y se forma un conjunto de microtúbulos interfásicos, microtúbulos, ahí están. Ahora, en las células vegetales ocurre la formación de un fragmoplasto por la ocurrencia de vesículas de complejo de Golgi, que luego se fusionan para formar parte de la membrana de las células hijas, ¿no? Ese es por quién forma el fragmoplasto. Ahí también estamos el casquete polar y es que las vesículas de complejo de Golgi están dando una concurrencia, ¿no? Y se forma la pared por esta secreción celular, ¿no? Estamos viendo acá, ¿no? Inicio, ¿no? Cómo estaba, ¿no? Así, profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Y el último es, ¿no? La división celular, la parte de la, ¿no? Citoplasma, ¿no? Ahora, en un inicio estamos hablando de cromosoma condensado, empieza a ser visible, ¿no? Para formarse los cromosomas, se dobla, se desorganiza el núcleo, el núcleo lo sigue estando ahí, se desorganiza, ¿no? Entonces, formando los usos están formando los ásteres y centrosomas se mueven hacia los polos, en la parte prometafase estamos viendo que empiezan a separarse, ¿no? Por el citocoro los cromosomas, ¿no? Para alinearse, se están preparando para eso. Ahí ya sí se rompe lo que es el núcleo, el núcleo ya se ha desorganizado, ¿no? Ahora, en el otro caso, ya los cromosomas están alineados en la metafase, en los polos opuestos. Las imágenes de abajo son 5, 5, 5 son las imágenes, ¿no? A nivel de microscopio, ¿no? Y en lo otro que es la anafase, las cromátides hijas son separadas, ¿no? Hacia los costados por los polos opuestos. ¿Ya? Entonces, y en el último ya los núcleos ya están organizados, se han formado alrededor de lo que son los cromosomas, ¿no? Entonces se empieza a acomodar. Y finalmente ya hacemos la división del citoplasma, cada uno con sus formaciones. Ya tenemos este estrangulamiento, ¿no? Estrangulamiento que es. Bien, en las etapas de ciclo celular son interfase y mitosis, llamada división celular. Son las etapas de interfase G1, S y G2. La división del núcleo se denomina cariocinesis y del citoplasma citocinesis. Las etapas de la mitosis son profase, metafase, anafase y telofase. Las neuronas se encuentran en un estadio denominado G0, en la cual se diferenciaron y ya no se puede reproducir más, no están lista el ciclo, ¿no? Ahí se quedaron. En el punto de control ubicado al final de la fase G1, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en la etapa de punto de control G1 y ese es el punto en la cual se prepara, ¿no? Para entrar a la etapa S. Entonces, tenemos que verificar si el ADN está dañado o si se falta si hay un crecimiento insuficiente. Si no está listo, entonces no se pasa a la siguiente etapa. Entonces la respuesta sería que el material genético esté intacto, ¿no? Ahora, en la 3, señale verdadero o falso según corresponda con el ciclo celular, ¿no? Que el celular eucariote marca la secuencia correcta. La etapa de mayor duración es la mitosis falso. En el caso estamos hablando dentro de la interfaz en la que más dura. La ADN se duplica en la fase S, verdadero, y la duplicación del tamaño celular es en G2, verdadero también. Entonces tendríamos la A, ¿no? La 4. La formación de uso acromático es un evento que ocurre en la profase, ¿no? Exactamente con ese uso acromático empezamos a hacer las divisiones, ya preparándonos para la desorganización del núcleo y todo lo demás, ¿no? La descondensación. Durante la interfaz del ciclo celular eucariote, algunos eventos como la duplicación de material genético, ¿esto dónde ocurre? En la etapa S. ¿No? La 6. El evento más importante que ocurre durante la profase de la primera división mitótica, es decir, ¿qué es lo que pasa en la profase? Estamos hablando en la etapa inicial que se está desorganizando el nucleolo, ¿no? Y el núcleo se prepara para que se empiece a separar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la más importante?
es la formación del uso acromático, ¿no? En la 7, ¿durante qué del ciclo celular? Bueno, estamos hablando de las interfaces, ¿no? Entonces, en este caso, la única que cumple es la G1. Justamente en G1 se duplican los centrosomas que van a ser utilizados ya en la aprofase, ¿no? Entonces, G1 se duplican los centrosomas. Ahora, en la 8, las cromátides hermanas son dos, ¿no? ¿Qué cosas son dos? Son dos brazos, ¿no? Brazos de cromosomas homólogos, ¿no? Que, ¿no? Se originaron ¿dónde? En la etapa S, donde se duplicó el ADN. La 10, la cariocinesis habla del núcleo celular, ¿no? Entonces, la división de componentes, la cariocinesis, entonces, es la división de componentes nucleares en dos núcleos. La 10, la 10 sería la C, ¿cómo? A ver, sobre la mitosis señale las siguientes proposiciones. Se duplican los cromosomas, eso es falso, porque se duplicaron ¿en dónde? En la etapa S. Las fibras del uso cromático unen a los cromosomas, sí, se unen a los cromosomas. Se conserva el número de cromosomas, claro, ya los cromosomas aparecieron, se formaron en la etapa S. Las células hijas tienen el mismo volumen que la célula original, sí, son totalmente iguales. Ahora vamos a hacer el último cuadro. Nos habla sobre, quiero hacer una acotación porque en el cuadro que se puso en la diapositiva hay un error, ¿no? La mitosis es astral y la mitosis vegetal, ¿no? Anastral. Bien, una división de cariocinesis animal se llama mitosis astral, que son movidas por un centrosoma, en cambio el vegetal, que es anastral, mitosis anastral, por casquetes polares. La citocinesis, ¿no? Tenemos aquí el cuerpo intermedio o llamado Fleming, y en el caso del vegetal se llama fragmoplasto. Listo, eso